Hola, mi nombre es Leonardo Cárdenas. Mi hija me ha pedido que cuente un poco de la historia sobre negocios, básicamente en un evento de logística, de toma de decisiones importante. Y en realidad el empresario, el profesional de negocios, toma todos los días, todo el día, se pasa tomando decisiones. Pero realmente hubo una que me pareció interesante porque fue cuando yo recién inicié mi negocio en mi vida profesional. Yo me gradué en la Escuela Agrícola Panamericana, el Zamorano, y si bien he hecho actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mi actividad principal siempre fue la acuacultura y la camaronería. Entonces, cuando yo recién inicié con un pequeño laboratorio de larvas, y hubo un evento en el año 92-93 que hubo una escasez total de larvas en el Ecuador. Que resulta que el Ecuador en ese entonces era si no era el primero, era el segundo productor de camarón en el mundo. Y ante la escasez de larvas algo había que hacer. Y no había la materia prima que era la producción de nócleos natural del mar. Entonces hubo que tomar una decisión de traer nócleos desde el extranjero, y eso implicaba una logística, implicaba costos adicionales, implicaba riesgos porque esto es un animal vivo que necesitaba ser transportado por vía aérea con oxígeno y calculando las horas de vuelo para que no falle nada y lleguen al destino final, que es en Manta, donde donde tengo el laboratorio, y tenía que tomar esta decisión rápidamente antes de cualquier otro. Siempre ha sido la idea de que uno tiene éxito cuando uno hace lo que los otros no pueden hacer. Y fue esa oportunidad. Yo apenas recién empezaba en el negocio, apenas tenía unos 30 años, y, y me tocó contactarme con gente de El Salvador, sacar la visa. Me acuerdo cuando fui a sacar la visa, el embajador, que era el que daba la visa del Salvador, le llamó mucho la atención que iba a ser un joven empresario a El Salvador a comprar nauplio. Efectivamente hice el contacto y hice una precompra de nauplio, ya, pero a lo que llego allá también eran escasos y habían muchas personas y empresas inmensas del Ecuador que estaban demandando el nauplio en El Salvador, y a mí me tocaba competir con ellos. Obviamente yo era muy pequeño como empresa y tenía que competir con empresas muy grandes. Entonces, para el dueño de esta empresa, de esta camaronera en El Salvador, se le hacía difícil, como quien dice, atender a un pequeñito y dejar a los grandes o posibles buenos clientes que estaban yendo con los miles de dólares en efectivo a comprar la materia prima. Entonces me pegué el viaje a San Salvador, me instalé ahí y finalmente pude hacer toda la conexión logística de importación, exportación desde el San Salvador, tomar los náuplios desde la costa salvadoreña, llevarlos al aeropuerto del Salvador, sacar todo el papeleo de aduana, eh, calcular que el viaje en DHL pasaba por Panamá, en Panamá tenía que hacer un transbordo, luego tenía que ir a Guayaquil, y de Guayaquil, donde era el aeropuerto internacional, tenía que llegar a Manta, que es donde yo tenía el laboratorio. Más o menos las horas de vuelo estaban calculadas. Una hora de La Libertad a San Salvador, en el aeropuerto tenía que estar just in time porque no había de otra. Llegaba creo que en una hora y media a Panamá. En Panamá hacían un transbordo de vuelo de DHL en no más de 2 horas mientras hacían revisión de aduana y de las instituciones que controlan los seres vivos y transportes de material que tenga que ver con plantas y animales. Y a las 2 horas y media llegaba a Guayaquil. En Guayaquil mi socio esperaba en el aeropuerto hasta desaduanizar, sacar todo esto urgente. Se decía que era muy importante sacar muy pronto la mercadería porque eran seres vivos que no podían durar más allá de 10 horas en transporte.
por el oxígeno. Y finalmente las 3 horas y media hasta llegar a Manta. Entonces todo eso tenía que ser milimétrico y tenía que haber una buena logística, una buena comunicación. En ese entonces no había correo electrónicos, no había celulares, entonces todo ese tipo de cosas había que hacerlas con previa antelación y confiar que la otra persona iba a hacer lo correcto. Bueno, efectivamente logré sembrar mis laboratorios y al final de la historia es que tuve larva cuando nadie más tenía larva y el precio se disparó como en un 1000%, y eso en realidad fue algo bueno porque tal como le dije al inicio de la entrevista, este, pude producir cuando los otros no podían producir. Entonces las mismas compañías con las que me tocaba competir, algunas de ellas me compraron la larva porque la necesitaban con urgencia para sus camaroneros y pagando a un buen precio. Eso me permitió crecer, me permitió consolidarme como laboratorio y incurrir en otras actividades de la línea acuícola, tanto naupliera eventualmente como camaronera, y también incurrir en otras actividades, ya sean forestales, ganaderas o agrícolas. Y eso básicamente fue una no adversión al riesgo, sino una manera arriesgada de tomar una decisión, pero calculada, analizada, tanto la parte económica como la parte técnica y logística, de alto riesgo, pero que al final del día dio resultado. Y así fue. Perfecto, muchas gracias, Leonardo.